Vamos para Leo. Leo, 3 consejos que debes aplicar para esta semana, del lunes 27 hasta el domingo 3 de mayo. El primero es que ustedes son los segundos protagonistas de la luna llena. La luna llena se va a dar en el grado 11 de Escorpio en la casa 4. Obviamente recibe energía solar, que el planeta regente de Leo es el Sol, estando en la casa 10. Es un excelente momento para liberarse de todos los temas relacionados con las dudas, apegos relacionados con los dolores o relacionados con el ayer. Si todavía quedan cositas por ahí, Leo, pues esta luna llena está invitando a referenciar, está invitando a iniciar un proceso también de cambio y de transformación acerca de los asuntos 4. En los asuntos 4, ¿qué podemos encontrar? Mi seguridad. ¿Cómo está tu seguridad, Leo? ¿Como un león o como un gatito? Por ahí está. Segundo tema que deben aprovechar. Bueno, si el sol está en Tauro, en la casa 10, pues también es un momento de brillar con el éxito. También es un momento de brillar con la cúspide. También es un momento de brillar desde su propia luz. ¿Cómo es posible que un ascendente, un sol o una luna Leo no esté brillando desde su propio trono si tienen esa energía para hacerlo? Algo no se está haciendo bien. Entonces es un punto también de reflexión. Creo que aquí es donde ustedes van a encontrar mayor insight o mayor fuerza con este Marte, ¿verdad? Y Saturno que los apunta en la casa 9 como a cambiar quizás de filosofía de vida. 3, aprovechar mucho la energía de Venus, que está en la casa 11, conocer más gente, abrirse a más público. Es una invitación que hace finales de abril, principios de mayo, como que a salir un poquito más, estar más conectados con el público. Creo que este sol en la 10 está pidiendo escenario, está pidiendo diversión, está pidiendo autenticidad y está pidiendo reconocimiento. Tratándose de Leo hay que utilizar la palabra reconocimiento. Sin embargo, hay algo clave que debe tener Leo también. No se habla mucho porque ya pasó un poquito el tema, pero Plutón está siendo un gran referente en la casa 7, digamos que es el que sirve de puente en las relaciones de transformación hacia Urano y hacia los nuevos cambios que se puedan tener. Yo creo que esta es una etapa donde Leo, ascendentes, soles y lunas pueden hacer mucho, pueden hacer demasiado, pero esta luna llena de 11 grados en Escorpio, ahí en la casa 4, si no aprendemos a soltarnos del ayer, es muy difícil brillar con las cosas del hoy. Entonces, los Leo que no se sientan o que no sientan esa energía o no sientan, no perciban esa fuerza, cerrando este mes de abril, iniciando el mes de mayo, vale la pena cuestionarse con ese Mercurio en la casa 9. ¿Estaré haciendo algo mal? ¿Qué no estoy haciendo bien? Porque a veces puedes estar haciendo, pero la pregunta es, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Estoy buscando, estoy leyendo el libro correcto? ¿Estoy haciéndolo de la mejor manera? ¿O estoy agarrando el camino más difícil y sobre todo el camino que no tiene nada que ver con lo que yo debo hacer o con lo que yo debo aterrizar? Entonces creo que es un momento de darse esa luz y esa claridad. La casa 4 nos lleva a soltar y a salir de ahí, de la raíz. Es importante hacerlo. Entonces, leones que todavía estén por ahí, manos a la obra para estos temas. ¿Quiénes son de signo sol ascendente, luna Leo, que les pueda venir bien esto, no? Mucho trabajo, ¿no? Para aquellos que no, falta más. Estaría por demás decir que hay muchos Leo que ya vienen haciendo su trabajo, muchos Leo que ya vienen haciendo su trabajo de introspección, que ya vienen haciendo su soltar, que claramente ya están en otro tema. No va a aplicar para todos. La mayoría de los leones también pueden estar teniendo un momento de mucho brillo por esta época. Depende, ¿no? El caso nunca va a ser el mismo para todos los signos.